Primera de Samuel. Gloria a Jesús. Primera de Samuel, capítulo... Yo creo que podemos ver algunos capítulos acá, pero abre por favor en Primera de Samuel, capítulo 2. Primera de Samuel, capítulo 2. Esta semana en la escuela bíblica hemos estado hablando mucho acerca de lo que es el ser hijos, pero esta semana de manera específica acerca de ser hijos reconociendo una paternidad la cual nos trae disciplina. Muy bien, así que voy a pedir que este mensaje también puedan subirlo ahí a la serie que estamos compartiendo en la escuela. Pero esta tarde, mientras estaba escudriñando y estudiando las escrituras, leyendo un poco de estos versículos, hay muchas cosas que quiero llamar a nuestra atención esta noche. La palabra de Dios nos habla en muchos pasajes, en muchos lugares, acerca de la disciplina a nuestros hijos, la disciplina que deberíamos estar ejerciendo sobre ellos, pero tienes que entender que esta disciplina no solamente es en lo natural, sino también en lo espiritual, pero al mismo tiempo no solamente en lo espiritual, sino que también en lo natural. Y no es si nosotros no, recién cuando empezamos a entender estos pasajes de esa manera, es cuando el Señor puede abrirnos muchas cosas a nuestros ojos, nuestro entendimiento de lo que el Señor quiere de verdad hacer. Quiero ver estos pasajes de 1 Samuel capítulo 2 porque hay muchas cosas que creo yo valen recalcar en este sentido. ¿Cuántos de ustedes han estado en las clases esta semana? Pueden levantar las manos aquellos que han estado en la clase, aquellos que han estado escuchando por el internet. Muy bien. Aquellos que no han estado necesitan hacerlo y se van a poder enganchar. Aquellos que están escuchando a través del internet, que el Señor los bendiga, pero vamos a tener una noche un poco distinta acá. Versículo 12. 1 Samuel capítulo 2, versículo 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos. Subraya por favor esto. Los hijos de Elí eran hombres impíos. Si tienes otro color, subraya, y no tenían conocimiento de Jehová. Ahora, lo más terrible no es que eran sin conocimiento. Porque cuando tú lees en el capítulo 3, nos habla la palabra que también la palabra de Jehová no había sido revelada todavía al Señor. En el capítulo 3, versículo 7 dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Muy bien, quiero hablarte acerca de dos tipos de hijos esta noche, dos diferentes tipos de hijos. No sé si vamos a alcanzar a puntualizar todas las cosas porque voy a hablar solamente un poquito esta noche y el resto vamos a continuar, creo yo, la siguiente semana en la escuela. Muy bien, pero cuando tú ves estas cosas, estos hijos, los hijos de Elí, no tenían conocimiento de Jehová, pero en el capítulo 3 nos dice que tampoco Samuel conocía a Jehová. Bien, esto nos abre las puertas a muchas cosas, de cómo hay gente que puede estar ministrando al Señor, porque empieza diciendo en el capítulo 3 que Samuel ministraba, el joven Samuel, dice, ministraba a Jehová en presencia de Elí. Muy bien, entonces es posible ministrar al Señor bajo un ministerio paternal, sacerdotal sobre tu vida, sin que aún hayas conocido al Señor. Ahora, no estoy hablando sin que seas salvo. ¿Cuántos entienden la diferencia? ¿Sí? Ninguna persona que no es salva puede ministrar al Señor. Bien, pero aún sin que hayas conocido a Jehová, sin que lo hayas conocido verdaderamente, sin que te haya sido revelado quién es Él, es posible que estés ministrando bajo un ministerio paternal. Cuando tú ves
Alguien hágame recuerdo, por favor, Rafa, tal vez tú me puedes escribir o alguno de ustedes, escríbame al WhatsApp porque no quiero perder esta parte. Cuando entremos otra vez a la escuela bíblica hablando acerca de los hijos, necesito hablar acerca de los hijos de Asaf, Emán y Jedutún. Muy bien. Bueno, ninguno de ustedes se va a animar ahora a escribirme porque no saben cómo rayos se escriben esos nombres, ¿sí? Entonces, ok, los que saben escríbanme, muy bien. Pero Asaf, Emán y Jedutún eran personas que habían sido puestas a cargo del ministerio en la casa de Dios bajo David, bajo el tabernáculo de David. Pero debajo de ellos habían hijos que eran reconocidos, que tenían una identidad clara, y en la escuela bíblica voy a hablar acerca de esa identidad. Era una identidad clara que ellos estaban caminando en esa identidad para poder dejar que el Señor pueda ministrar a través de ellos. Muy bien, pero acá nosotros vemos a dos personas que eran completamente distintas, a dos personas que nos dice la palabra de Dios que estos hijos de Elí eran, empieza diciendo impíos. Por favor, subraya eso en tu Biblia. Eran impíos. Estos eran hombres impíos. Ahora, te voy a dar algunas definiciones, bien, para que puedas entender este paralelismo. No sé si paralelismo es una buena palabra, en realidad esta diferenciación, al mismo tiempo que está ministrando Samuel en la casa de Dios. Samuel es joven. Muy bien, acompáñame un momento al capítulo 3. 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. Nos dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Bien. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y luego dice, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Ahora, vale la pena que tú puedas leer por lo menos, no sé si quieres estudiar, pero por lo menos dale una leída esta noche, bien, a 1 Samuel 1 y 2, para que entiendas de dónde viene Samuel. Bien, Samuel era el hijo de, ¿alguien se acuerda cómo se llamaban? Muy bien, Ana y Elcana. Muy bien, no es Elcana, ¿sí? Su nombre no era Cana, ¿sí? Sino que su nombre era Elcana, como uno solo. Bien, y estos dos tienen una relevancia aquí en las Escrituras. Si nosotros estudiamos un poco todas aquellas cosas, el nombre de Ana en el Antiguo Testamento significa un don de gracia o un regalo de gracia. Ana significa misericordia, llena de gracia, favor. Ella tiene gracia. Y cuando tú estudias estos dos capítulos, tú puedes ver el nacimiento de Samuel, que fue hecho porque esta mujer fue al templo en el capítulo 2, ella fue a rogar a Dios por lo que necesitaba hacerse, ¿sí? Si tú ves en el capítulo 1, nos muestra cómo Elcana era un varón que estaba muy bien entrenado en los mandatos del Señor, en los mandatos del reino, y él subía al templo a poder dar de sus ofrendas. Muy bien, pero aquí son dos diferentes hijos que al mismo tiempo, en simultáneo, si puedes entender, están ministrando. Muy bien, están ministrando por un lado los hijos de Elí, que eran impíos, y por otro lado está ministrando Samuel, que era joven. ¿Sí? Son dos generaciones. Los hijos de Elí no necesariamente eran jóvenes, porque no especifica esto, simplemente dice que eran los hijos de Elí. Ahora, probablemente hayan tenido algo de juventud, pero como algunos jóvenes, ¿se ubican los jóvenes adultos? ¿No es cierto que son más adultos que jóvenes?
¿verdad? Pero que todavía siguen haciéndose los jóvenes. En cambio, cuando nos habla acerca de Samuel, especifica claramente de que era un joven Samuel. Antes nos habla de cómo él iba creciendo. Quiero darte estas otras definiciones de estos nombres porque vas a entender en un momento. El Cana es un solo nombre, significa Dios ha redimido o posesión de Dios. Posesión de Dios, aquel a quien Dios posee. Es más, dentro de algunas otras definiciones significa Dios ha creado o Dios es celoso de Elcana. Dios es celoso de Elcana. Bien. ¿Siguen aquí? Muy bien. Ahora, en paralelo, ambos están ministrando. Los dos ministrando bajo el mismo hombre. ¿Sí? El mismo hombre que se llamaba Elí. ¿Estás listo para la definición de Elí? Elí significa enaltecido, ascensión, elevado. Pero ahora sí presta atención. Un hijo adoptado o adoptado del Señor. Un hijo adoptado o adoptado del Señor. Ahora, por eso estaba haciendo la pregunta, ¿quiénes de ustedes han estado en las clases estas semanas? Porque hemos hablado de este término específicamente, un hijo adoptado. Es por el Espíritu, que nos dicen Romanos, que nosotros podemos clamar, Abba Padre. Pero por el Espíritu nosotros ya no estamos bajo el espíritu de esclavitud que nos trae temor. ¿Sí? En realidad nos dice, ya no estamos bajo esclavitud con el espíritu de temor, ¿muy bien? Sino que tenemos el espíritu de adopción, ¿bien? Cuando tú eres adoptado por Dios, el Señor quiere ponerte en una posición que sea clara, en una posición que sea, pero sumamente abierta en tu corazón, pero no todos la recibimos. ¿Siguen? Elí era su nombre, significaba adoptado del Señor. Pero estoy convencido que Elí nunca jamás llegó a reconocer su verdadera identidad. Porque por causa de Elí no había visión con frecuencia. Por causa de Elí la palabra escaseaba en esos tiempos. Y no debía estar escaseando. Pero hay una razón por la cual escaseaba. Y la razón tiene que ver con los hijos naturales que él tenía. Es increíble que cuando Ana viene, cuando tú leas esta historia, y sé que muchos la conocen, pero si te animo a que te invito a que tú puedas leer esto, si puedes, esta noche o hasta mañana, para que no pierdas varios detalles. Sí, pero cuando Ana se acerca al templo a orar, el Cana la toma como si fuera una borracha. Perdón, Elí, gracias. Elí la toma como si fuera una borracha. Y le dice esta mujer y trata de sacarla del templo. ¿Te das cuenta el discernimiento que tenía este tipo? No podía discernir de lo que era alguien que estaba moviéndose en el espíritu de alguien que se estaba moviendo en la carne. Y esto es lo que estaba sucediendo, pero aún con todo eso, Elí es como que le dice, uy, perdón, disculpe, no sabía que usted no estaba borracha, entonces que el Señor te escuche en todo lo que has orado y te conceda tu oración. Tienes que entender que Dios dio a Ana, le dio Samuel no por lo que Elí dijo. Cuando tú leas, no es por lo que Elí dijo, porque Elí no estaba ya siendo usado por Dios para nada en absoluto, sino que fueron por las oraciones de esa mujer, porque ella derramó su ser. Después de que le dice esto a Elí,
ella continúa haciendo es básicamente uno de los primeros salmos hermosísimos y preciosos. Ella eleva un cántico, el cántico de Ana, ¿sí? Y se explaya en todas esas cosas y hay incluso revelaciones mesiánicas en ese cántico. Muy bien, pero ella hace una promesa. Y esto es importante entender. Cuando nosotros hacemos una promesa a Dios, las Escrituras nos dicen, si prometes algo a Dios, apresúrate en cumplir, no tardes en cumplir tus votos. ¿Por qué? Porque el Señor está esperando que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Y si tú consideras el Antiguo Testamento, aún en el Pentateuco, la palabra de Dios advierte de que cuando una mujer hace una promesa, si su esposo la escucha hacer esa promesa y no está de acuerdo con esa promesa, puede cancelar esa promesa. Algunas mujeres están así, oh, lo fucha, ¿en serio? Sí. Ay, entonces voy a ir a hacer esas promesas a solas. ¿Sí? Entonces, y lo mismo sucedía con una hija que estaba en su casa. Pero el Cana no escuchó esa promesa. Pero esta mujer le dijo, Señor, si tú me das este hijo, yo te lo voy a entregar. ¿A quién? A ti. No dijo, se lo voy a entregar a Elí. Ella dijo, si tú me lo das, yo te prometo, yo lo voy a entregar a ti. Va a ser a tu servicio. Entonces, Elí tiene hijos naturales, pero Dios le pone a cargo de un muchacho que debió haber sido para él un padre. Pero qué mala onda de padre que fue, porque no le muestra absolutamente nada. Cuando tú lees el capítulo 3, Samuel está a punto de perder su llamado. Mira qué importante es aprender a estar en el lugar correcto, bajo el sacerdocio correcto para tu vida. Porque si no estás bajo el sacerdocio correcto para tu vida, puedes perder por causa del sacerdocio, no por causa tuya, por causa del sacerdocio tu llamado. Hay otras razones por las que uno puede perder ese llamado y no es que el Señor te lo quita. El llamado, los dones son irrevocables, siempre están ahí, pero perdiste la oportunidad cuando el Señor te estaba llamando. Muy bien, ¿están todavía aquí? ¿Ya se han empezado a dormir? No todavía. Todavía, ¿no es cierto? Ok, entonces, los hijos de Elí eran impíos. No conocían a Jehová. Samuel no conocía a Jehová, tampoco los hijos de Elí. Pero la diferencia clara y abismal era que Samuel no era impío. Estaba estudiando esto esta tarde y esa palabra impío en realidad debía traducirse, y lo hacen otras traducciones. Los hijos de Elí eran hijos de Belial. ¿Cómo es eso? A ver, ponte un poquito a pensar, ¿sí? Vamos a entender algunas cosas. Los hijos de Leví eran hijos de Belial. ¿Qué rayos? ¿Cómo es posible que si eran hijos de Elí sean hijos de Belial? ¿De Leví he dicho? No, he dicho de Leví. ¿En serio he dicho de Leví? No, ustedes ya se están durmiendo. Yo no me estoy durmiendo mientras predico, aleluya. Yo los veo a algunos de ustedes ya durmiéndose, así que despiértate. Muy bien, o si no te sacamos un ratito allá afuera para que te mojes y vas a volver a entrar para despertarte. Muy bien. Los hijos de Elí, dice la palabra que los hijos de Elí, otras traducciones dicen, eran hijos de Belial. Y Belial era un nombre para el diablo, para el enemigo, para Satanás. Cuando tú estudias más a fondo todavía estas palabras, te das cuenta de que eran personas terribles. Esa palabra Belial significa era inutilidad. Los hijos de Elí eran inútiles. La palabra literalmente Belial significa sin ganancia alguna. Significa destrucción o maldad. Eran perversos.
Y es más, en algunas traducciones se traduce como pestilencia. Los hijos de Eli eran una pestilencia. ¿Te imaginas así como que, hola, soy hijo de Eli? Y todos, pestilencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Eli se quedó con la revelación de que era adoptado y nunca de que era hijo. Cuando tú no terminas de crecer en la revelación que Dios te quiere dar acerca de ser hijo, te vas a quedar como adoptado. Y al quedarte como adoptado, teniendo grandes cosas, el nombre de Eli tiene otras definiciones más, son hermosas, son preciosas las palabras, las cosas que el Señor quería hacer con Eli. El Señor quería hacer, por ejemplo, significa Jehová es alto o Jehová es mi Dios. Era el sumo sacerdote. Estaba estudiando su genealogía y era como que el bisabuelo Aarón. No era un cualquierita este muchacho, que aquí ya no está un muchacho, pero siendo de un linaje tan santo, tan perfecto, era el sumo sacerdote. En algún lugar de la cadena perdió el eslabón más importante, que era ser hijo, no adoptado. Y cuando nosotros vivimos entonces como adoptados, no tenemos identidad. Y al no tener identidad, no tenemos discernimiento. No podemos discernir lo que está pasando a nuestro alrededor. En un momento, no sé, estoy debatiendo ahorita si es que leo o no estos pasajes. Creo que ustedes están todavía cansados de la batalla, ¿sí? Y no de la del anterior sábado, sino de la batalla de esta semana. Me imagino que debió ser así, súper arduo su trabajo esta semana, no sé, ¿sí? Pero cuando tú ves lo que sucede, Elí conocía lo que estaban haciendo sus hijos, pero no hacía nada al respecto. Y eso es lo que pasa con una persona que no tiene identidad. Cuando no tienes identidad claramente establecida, tú puedes estar en un lugar de total perversión y sabes qué es lo que está pasando, sabes que lo que están haciendo está mal, pero no tienes los pantalones para levantarte y decir, oye, esto está mal. Ahora considera conmigo cómo la iglesia de Cristo por muchos años ha estado bajo esa identidad. Una identidad, hablábamos con mi esposa me estaba hablando muchas cosas que el Señor le estaba mostrando, pero hay muchísimas cosas, y estoy hablando de la iglesia aquí en Bolivia, estoy seguro que en muchos lugares también, pero estamos aquí en Bolivia. Y la iglesia en Bolivia ha estado viviendo con una identidad de adoptados, no una identidad de hijos. Porque te voy a decir algo, los hijos saben poner en orden la casa. ¿Sabes por qué? Porque reconocen al Padre. Porque saben que la casa es del Padre, no es de ellos. En cambio, los adoptados no ponen orden en la casa. ¿Por qué? Porque ni aprecian la casa. Es como que llegaron a una casa de esta. ¿Te imaginas la situación de una persona adoptada? Es más, esta palabra en inglés, el nombre de Eli significa a foster son, que significa un hijo dado en adopción, o un hijo adoptado, un hijo adoptivo por temporadas. Eso es lo que significa un foster son. Se lo da. ¿Alguien ha hecho alguna vez aquí en algún colegio? ¿Han estado en algún colegio ustedes donde han hecho intercambio? ¿Alguien alguna vez ha ido de intercambio? ¿Ustedes han ido de intercambio? Sí.
Ustedes eran foster children para esas familias. O ellos eran sus foster parents, sus padres adoptivos. ¿Te das cuenta cuando te fuiste a Australia, cuando te fuiste a Alemania? ¿Se dan cuenta? Esas familias que los recibieron como hijos. Pero sabían ellos y sabían ustedes que eran hijos solo por la temporada que estaban ahí. Y después de eso era así como que, ya, váyase a Hawái. Y esto es lo que tenía Elí en su ADN. Siendo hijo descendiente directo de Aarón, se consideraba a sí mismo como un hijo adoptado. ¿Y qué es lo que hace un hijo adoptivo? Sí, es alguien que, te imaginas la estructura, ¿no es cierto? Está huérfano, antes de ser adoptado es huérfano. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Sí. Es huérfano y está viviendo con otros chicos huérfanos. Entonces así como que todo, y bueno, les vale, hasta que le tocó el 8. Le salió suerte sin blanca y viene una familia y se lo recoge. Entonces, ¿cuál es la idea de ese niño adoptado cuando llega a esa casa y dice, esta ahora es mi casa? No reconoce que esta es la casa de mi padre. ¿Me están entendiendo en el espíritu o no? Y la iglesia muchas veces camina como adoptados. Por eso Jesús lo dijo en el Nuevo Testamento, lo dijo cuando Él llegó a la iglesia, a la sinagoga, dijo, ustedes la han hecho una cueva de ladrones. ¿Qué hace un ladrón aparte de robar? No cuida. Cuando entra a ese lugar, desordena todo porque se apropia de esas cosas. Y Jesús dice, mi casa debería ser llamada ¿qué? Pero no está hablando de la casa de Jesús. Él está diciendo, porque mi Padre dice, mi casa será llamada casa de oración. La iglesia entonces, por mucho tiempo, y mira las consecuencias, vive bajo un principio, sí establecido por Dios, de paternidad, un principio sí en las Escrituras acerca de un ministerio sacerdotal, pero sin visión, sin dirección, sin una palabra, porque ellos mismos no pueden ordenar primero su casa y quieren seguir gobernando y quieren seguir reinando. Entonces, la iglesia, como tipo y sombra, si tú quieres, es o la casa de Elí o un sacerdocio que está en formación a punto de ser soltados. Voy a volver a repetirte esto porque no están entendiendo. Si es la casa de Elí, ellos están gobernando con todas sus iniquidades, con todas las maldades y perversidades. Pero al otro lado tienes a una generación de Samuel que, es más, voy a decirte esto y espero que cuando te lo diga tú lo agarres con todo tu corazón, los que puedan agarrar esto. La única vez que Dios gobernó a su pueblo como Él quería fue a través de Samuel. Con Moisés era una transición, no era lo que Dios quería. Lo que Dios quería era que todo el pueblo suba. Pero como no subió, ustedes se acuerdan, Moisés desciende
Y luego dice, cuando habían hecho el becerro de oro y todo lo demás, Moisés agarra y dibuja una línea en la tierra. Y dice, ¿quiénes están conmigo y con Jehová? ¿Alguien se acuerda quiénes fueron los únicos que cruzaron? ¿No lo saben? Van a tener que leer, les voy a tener que dar más tarea. ¿Alguien sabe quiénes cruzaron esa línea? Solamente los hijos de Leví, nadie más. El sistema de gobierno no era un gobierno como después se establece. El sistema de gobierno de Dios era un sistema donde Dios pudiese gobernar a todo su pueblo. Ese era el plan original. Pero como el hombre no lo hizo, Dios le dijo, ok, vamos a hacer una cosa. Yo voy a diezmar a mi pueblo. Y voy a tomar solamente una tribu. Y los de Leví cruzaron y se pararon con Moisés. Y si tú lees las escrituras, nos dice que Moisés les da la instrucción, ok, ahora ustedes vayan, saquen su espada y vayan a matar a sus hermanos. Y ahí se convierten en sacerdotes del Dios Altísimo. Algunos van a estar, pero ¿por qué los mataron? Porque tenía que purgar la idolatría que se había levantado. Y entonces de ahí en adelante Dios quería gobernar a través de un sacerdote. El modelo de Moisés no era el modelo establecido por Dios para su pueblo, era un modelo transicional. Porque estaba Moisés y estaba Aarón. 2 cabezas no es un cuerpo. 2 cabezas es un monstruo. 3 cabezas, 4, 5, 7 cabezas. ¿Me siguen? Pero Dios establece y dice, ok, ahora yo voy a gobernar a través de mis sacerdotes. Pero el primer sacerdote que nosotros vemos, Josué, era un tipo y sombra de lo que viene hacia adelante. Pasa Josué y vienen los jueces. Y en vez de ser gobernados por los sacerdotes, los jueces los enaltecían porque eran héroes, como ellos esperaban que sean, hasta que se morían. Y luego otra vez se iban a sus caminos. ¿Siguen? Hasta que viene Elí. Y ahora Elí está gobernando como sacerdote a todo Israel. Pero lo está gobernando mal. Está gobernando bajo sus propios principios. Pero mientras está sucediendo todo eso, Dios está preparando una generación de Samuel. El nombre Samuel significa, empieza a tomar nota para despertarte un poco, Samuel significa pedido por Dios. Samuel significa pedido por Dios. Y esto es lo que debió haber sido desde un principio. Debió haber sido un hombre pedido por Dios. Alguien que Dios pide. O hay otra traducción que dice, su nombre fue dado por Dios. Su carácter fue dado por Dios. Entonces, otra vez, 1 Samuel 2:12. Los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Ahora mira lo que ellos hacían. Era de costumbre de los sacerdotes con el pueblo. Esta es la costumbre de los sacerdotes con el pueblo. Cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne y trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, o sea, en cualquier cosa que venían a ofrecer el pueblo. Y todo lo que sacaba el garfio, subraya, el sacerdote lo tomaba para sí. Todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. Básicamente lo que sucedía esto, tú puedes toma nota de estos pasajes para que después los leas. Levítico 7. Lee todo el capítulo, pero después de leer todo el capítulo te enfocas en los versículos 28 al 30. Levítico 10. Enfócate en los versículos 12 al 15.
a pesar de leer todo el capítulo, pero también Números 18. Y ahí sí enfócate entre el 17 y 19. Números 18 del 17 al 19. Préstame atención porque esto es básicamente lo que hacía el pueblo. El pueblo tenía que traer ofrendas, sacrificios al Señor. Y lo que ellos hacían, traían este sacrificio, traían un animal, por ejemplo, ¿sí? Entonces de este animal tenían ellos que sacar todos los pedazos. Por cierto, el sacrificio que se ofrecía, y esto cuando tú leas, yo espero que tú puedas asimilar lo que dice en Romanos 12, que nosotros debemos presentar un sacrificio vivo y santo. Y esto es nuestros cuerpos, que es nuestro culto racional. ¿Muy bien? Porque cuando tú leas los pasajes del Antiguo Testamento te vas a dar cuenta de que el sacrificio que ellos traían no era cualquier cosa. Era así como una cosa tediosa. No era como nosotros venimos así, venimos aquí hasta ahora. Tú eres santo, tú eres santo. Ellos tenían que asegurarse de, primero, haber matado al animal que estaban ofreciendo. Tenían que cortarlo en partes. El sacerdote no hacía esto. El sacerdote solamente recibía lo que ellos traían. No es así como que te imaginas ahí un buey. Ok, Elí, voy a sacrificar el buey. Y Elí así como que, ya, yo te lo corto. Eran sacerdotes, no carniceros. ¿Sí? Cada uno tenía que cortar a todo su sacrificio. Pero cuando traían esto, la traían al sacerdote, y el sacerdote tenía que ofrecer al Señor la grosura, nos dice la palabra. La grosura es la grasa. ¿Alguna vez has comido parrillada? Sí. Qué delicioso que es ese olor de parrilla, ¿no? Y lo sientes cuando estás llegando. ¿Verdad? Y se te antoja, se te abren las tripas y todo. Bueno, no esa tripa, sino las tripas de hambre y todo lo demás. ¿Sabes qué es lo que hace que tenga olor? La grasa. La carne por sí sola no tiene ese olor peculiar. Entonces la grosura, la grasa de ese bife de chorizo, de esa punta de ese que se te hace agua a la boca, eso era lo que le pertenecía al Señor. Lo más delicioso del sacrificio que presentaban, debían entregárselo al Señor. Pero los sacerdotes tenían el derecho de comer del resto del sacrificio. Pero había un orden. Primero tenían que presentar al Señor. Y después de presentar al Señor, cuando Dios estaba satisfecho, el sacerdote tenía todo el derecho de satisfacerse con el resto del sacrificio. Voy a dejarlo ahí para que algunos lo vayan pensando. Pero mira lo que dice: el sacerdote tomaba para sí todo lo que cogía el garfio. Sigue leyendo el siguiente versículo. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, versículo 15, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba. O sea, no solamente esto. O sea, venían y traían en un perol, en una olla, en una marmita, cualquier cosa, traían todo el bicho aquí carneado, ¿sí? Y decían, esto lo vamos a ofrecer al Señor, una ofrenda a Jehová. Y lo que tenía que hacer el sacerdote era tomar esa ofrenda, agarrar, poner aquí, ofrecer al Señor en holocausto, se consumía todo eso y lo que quedaba era para ellos. Pero antes de que lo ofrezcan, venía uno con su garfio, de tres dientes, y metía, y hacía así. Y lo que sea que cogía el garfio, se lo cargaba y decía, esto es para el sacerdote. ¿Sí? Es muy típico de lo que hoy en día sucede en muchos lugares. Cuando piden, y después de haber levantado, se sienten y dicen, ok, ahora sí, ¿dónde están las joyas? ¿Dónde está? Aquí está mi esposa, ¿dónde están los autos? Aquí están mis hijos, ¿dónde están las? Y estas cosas son para nosotros y después el resto se lo vamos a entregar al Señor.
Ahora, no solo esto, sino que dice, asimismo, versículo 15, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne para asar para el sacerdote. ¿Sabes cuál es mi traducción? Pasa para aquí el bife de chorizo, la punta de ese y la picaña. Y por si tienes algo de riñoncitos y tripitas, también le sirve. Al Señor dale las patitas, dale la espaldilla, dale el poto del pajarito. Ah, no, ¿cómo se llama? Muslo, entrepierna, no sé qué cosa, ¿no? Sí. Pero mira, da carne para asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Ahora, lo que el sacerdote tenía que hacer era poner en el altar, ponía todo y dejaba que se consuma la grasa. Pero después de eso, la carne que estaba cocida, lo que quedaba, él podía llevársela para su casa y comer. Pero ¿cuál es el problema? No tenía grasita. Además de eso, ¿cuál es el problema? Sí, chamuscada. Y tenías que comértela ese rato. No había microondas. No había mostacita para después cortar 2 días después en pedacitos y reasarla un poquito y todo. Tenía que comerla ese rato. ¿Alguno de ustedes ha guardado carne de parrilla por más de 3 días? ¿Y la has comido? Y es así como que... Cuando la has comido el instante en que se ha hecho, es deliciosa. Al día siguiente todavía ya te acepto. 3 días, 4 días después es como que ya es suela de zapato. ¿Por qué crees que se le agrega mostaza y le pones ketchup? Porque todo pasa con mostaza y ketchup. ¿Pero alguna vez has ido a la carnicería y has comprado carne y no la has usado? ¿Qué haces con esa carne? Si está cruda, la pones al refri y esa carne puedes usarla cualquier rato que te da la gana. Esto es lo que estaban diciendo. No va a tomar de ti, o sea, les decían estos hijos, no va a recibir de tu ofrenda lo que tú le quieras dejar para el sacerdote. El sacerdote se va a escoger para sí mismo lo que él quiere y se lo va a guardar crudo para cuando a él le dé ganas de hacerse parrillada. Además, va a usar el altar para hacerse parrillada. Era el único lugar donde estaban con fuego. ¿Te das cuenta de la atrocidad, el crimen que estaban cometiendo estos señores? No era una cosa pequeña, era algo terrible. Da carne para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y el hombre, versículo 16, si el hombre respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, porque esa era la ley de Dios. Se ponía todo al altar y decía, quemen lo que corresponde al Señor cuando se haya consumido. No, pues es que estos ya se habían acostumbrado a que, no, mi carne tiene que ser hecha a término medio. Y yo no la quiero bien cocida, bien chamuscada. Si yo voy a comer carne, además era carne ya que no tenía sangre, o sea que igual sin sangre, ¿te imaginas cocer la carne? ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando o me están mirando así con su cara de... Tal vez tengo ganas de comer parrillada, ¿no? Y por eso estoy hablando tantas cosas. ¿Alguien alguna vez ha ido a comprar carne para la parrilla? ¿Sabes cómo comprar carne para la parrilla? ¿Sabes cómo escoges la carne para la parrilla? Algunos de ustedes, a ver, díganme algunas cosas. Pellizcas la carne. Ves el color de la carne. ¿Cuáles son los colores que tienes que ver? Es un rojo medio rosado, ¿no ve? Porque está fresco.
¿Sabías tú de que cuando tú aprietas, tú sabes si es que está fresco o no? Si es que es blando o no. Si lo ves medio morado, esa es una carne que ha estado en el refri mucho tiempo. Entonces no compras carne morada. ¿Sí? Tienes que tocar de diferentes. Si tocas tú desde abajo, la punta de ese la tocas de abajo, toda punta de ese es pues suave abajo, no seas gil. Es donde menos carne tienes y la punta, ¿no? Termina así en una punta. Ay, sí, qué rico. No, tienes que tocar de arriba, tienes que meter tu dedo y cuando se entra tu dedo. ¿Me están entendiendo esto? Sí. Estos señores estaban haciendo algo terrible. Porque todo eso se debía presentar en el altar, hacerse parruqueada para el Señor. Y una vez que se consumía la grasa, ¿cuánto tiempo te toma consumir la grasa? ¿Alguien ha puesto alguna vez así para consumir la grasa? Han puesto para limpiar la grasa. Algunas mujeres no saben de qué estoy hablando, ¿no? Pero algunas otras sí. Porque los hombres así como no pueden ni encender una parrilla, ¿no? Pero ¿han limpiado el parrillero? ¿Con qué se limpia? Con grasa. ¿En cuánto tiempo deja la grasa y en cuánto tiempo se consume la grasa? Entonces, estos señores le decían no, porque la gente le respondía, quema primero la grosura y después toma tanto cuanto quieras. Y él respondía, no, sino dámela ahora mismo. Si no, yo la tomaré por la fuerza. Ahora, estos sacrificios que presentaba la gente, tú si quieres indagar un poco más, puedes estudiar en esos pasajes que te he dado y vas a ir leyendo los sacrificios. Eran sacrificios de paz, eran sacrificios de acción de gracias, eran sacrificios de perdón, eran sacrificios para expiación de sus pecados. O sea, eran cosas serias lo que estaban haciendo. Pero el sacerdote les dice, no voy a recibir, en otras palabras, no voy a recibir tu acción de gracias, yo te voy a detener tu acción de gracias, a menos de que primero me des lo que yo quiero. Voy a detenerme por ahí. Esos son hijos bastardos. Lo único que yo podría decir a alguien que me está diciendo, yo tengo la potestad para detener tu acción de gracias, le diría, oye, no seas bastardo. ¿Cómo puedes asumir semejante rol de hacerte al que yo necesito? Esta ofrenda es una ofrenda de paz. Si yo estaba trayendo una ofrenda de paz, porque yo quería estar en paz, porque si estudias el Antiguo Testamento, el Pentateuco, puedes ver con esos ojos para qué servían estas ofrendas. Y que alguien te diga, no vas a tener paz en tu casa hasta que me des lo que yo quiero. ¿Sabes cómo se traduce en términos de hoy en día? ¿Cuántos quieren al ángel de paz en su casa? Traigan una ofrenda de $1,000 a este lado. ¿Cuántos quieren demostrar al Señor que son agradecidos? Traigan una ofrenda de $2,000 a este lado. Ahora, muchos hemos visto un montón de estas cosas. Anoche se me caían las lágrimas mientras leía una noticia y decía, no lo puedo creer. Casi me he quedado viendo las 3 horas de todo el programa porque quería asegurarme de que era verdad, que era verídico, que no le habían hecho un overdubbing. No alcanzaba las 3 horas, creo que a las 25 minutos está. Pero hay una persona que ha sido uno de estos evangelistas de la prosperidad, muy prominentes, muy conocidos, que el fin de semana pasado salió en Facebook Live y declaró a voz en cuello, me he equivocado. Todo lo que he enseñado por estas 4 décadas
ha sido un error. Todo lo que he hablado y lo que he enseñado, no puedo creer, y ahora tengo la valentía para decir, decía, te estoy citando. Si escucho a alguna persona más decir, traigan una ofrenda de $1,000 a este lado, ¿cómo te atreves a ponerle un monto a la ofrenda que es para Dios? No lo podía creer y yo era, me están aquí engañando. De todas las personas. Ahora, ¿cuáles son sus motivaciones? Eso en algún otro momento podemos ver, que el Señor juzgue todo lo que tú quieras. Pero ¿sabes qué es lo que está empezando a suceder? Ahora, obviamente algunos van a decir, uy, entonces hay que volver a escuchar sus enseñanzas. No es así como que... Si ves el resto del show, te das cuenta de que todavía hay bastante show. Sí, entonces, pero lo que te estoy diciendo es de que hay una nueva generación que ha estado oprimida bajo esta generación de Elís y de los hijos de Elís. Un bastardo solo puede reproducir bastardos. Pero que habiendo estado bajo esa opresión, ahora el Señor mismo se les está empezando a revelar. Y ellos van a empezar a tomar la verdadera palabra de Dios, y ya hay decreto contra los hijos de Eli. El lunes vamos a hablar un poco acerca de ese decreto, Dios mediante, o el domingo, no sé. O mañana en la plaza, qué sé yo. Pero hay una generación de un nuevo sacerdocio que ha sido pedido por Dios, el cual Dios ha pedido para que pueda cambiar ese viejo odre, remover ese viejo odre y traer un nuevo vino en odres nuevos. Y el testimonio más grande de Samuel fue este, que nunca dejó que una sola de sus palabras caiga en tierra. Cuando finalmente el pueblo termina yéndose por un rey, Samuel se para, no sé con quién, con uno de los pastores estaba hablando acerca de esto, pero Samuel se para y dice, llama a todo el pueblo y les dice, vamos a hacer cuentas con todos ustedes, ¿a quién le debo algo? O él quería asegurarse de establecer bien las cosas. Y decir, yo no le debo nada a nadie. Yo no he recibido cohecho de ninguno. Ninguno de ustedes me ha podido comprar. Le debo un asno, le debo alguien. Y toda la congregación dijo, no nos debes nada. Rectamente has caminado delante de nosotros. Amados, estamos en un tiempo donde en la iglesia en Bolivia y la iglesia en el mundo está a punto de pasar por la transición más grande de sacerdocio que se va a haber visto. Y mi oración es de que estemos preparados. Mi oración es de que por su gracia pueda ser una generación de Samueles. De Samueles que no están durmiendo en su aposento, sino que están durmiendo en el templo, como algunos de ustedes están por dormir. Así que ponte de pie, aleluya. Vamos a terminar aquí, aleluya. Gloria a Jesús. Mastica un poco esta palabra. Para los que se estaban ya cabeceando, mastica la mañana. Porque más fija de aquí vas a ir a comer algo. Vas a ir a ver un poco una serie.
vas a ver una película. Y los demás que quieran seguir leyendo, vale la pena que veas qué más hicieron estos hijos. Porque prostituyeron a la casa de Dios. Pero Dios ya tiene las cosas arregladas. Amén. Mientras todo eso ha estado pasando, mientras todos aquellos han estado con una identidad de adoptados, hay otros que están creciendo con una identidad de que un rato mi padre ha pedido por mí. Mi padre me ha llamado por mi nombre. Mi padre me ha dado mi nombre. Yo no soy bastardo. Yo no soy una persona que no tiene identidad. Yo no soy una persona que no sabe dónde encajo en el cuerpo. Yo sé exactamente lo que Dios me ha llamado a hacer. Una generación de hombres y mujeres que año tras año sus verdaderos padres están cambiándoles de vestidos. Les están poniendo un vestido más amplio cada vez, que les queda todavía grandes, pero esperan y dicen, no importa, crece. Voy a pagar el precio por verte crecer. Y un día, esa generación de hijos van a volver a abrir las puertas de la casa de Dios. Padre, haznos como esa generación de Samuel. Llámanos por nuestro nombre. Padre, gracias por no cansarte de llamarnos como las anteriores veces. Que podamos dejar de correr a la religión, que podamos dejar de correr a la estructura que haya sido establecida, que podamos saltar a tu Espíritu, Señor, y responder a tu voz. Habla, oh Jehová, que tus siervos oyen tu voz. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Que tengan una buena noche. Nos vemos, Dios mediante, mañana a las 6 en la plaza